Buen día, hermanos. Es la primera vez que estoy acá delante de ustedes en la iglesia de Morón. Y entenderán por qué la mano hace esto, ¿no? ¿Por qué será que a veces uno se pone nervioso? Pero siempre el mensaje de Dios debe ser dado por Él a través nuestro. Nosotros solamente somos los instrumentos. De modo que les voy a pedir que inclinen sus rostros, vamos a hacer una corta oración. Amante Dios que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos otra vez en un sábado especial. Cada sábado es especial porque tú estás reunido con nosotros a través de tu Espíritu. No somos maestros, nosotros solamente transmitimos lo que tú nos enseñas. Te pido, Dios, que hoy me uses como un instrumento tuyo para mostrar la palabra de Dios acá a los hermanos de Morón. En el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén. El tema que hoy traje para hablar con ustedes, hermanos, por alguna razón yo siempre tengo este pensamiento. Nada sucede por casualidad. Hace mucho tiempo ya que estoy viendo en mi vida personal, en mi familia, estoy viendo que nada sucede porque tuvo que suceder o coincidencia. ¿Saben qué, hermanos? Estoy aprendiendo que todo sucede gracias a que Dios, en su gran misericordia, lo permite. Este tema yo lo había presentado allá en mi iglesia. Justo en la escuela sabática hablamos acerca de la ley de Dios. Hoy el hermano Fernando Olivares me invitó para venir acá. Dijimos tal fecha, bueno, llega. ¿Y cuál era el tema de la escuela sabática de esta mañana? Una cuestión de vida o muerte. Hablamos de la ley y todo eso. El tema que yo traje para hoy, hermanos, se titula La encarnación de la ley. Por eso digo yo, debe ser la providencia de Dios que hace que estas cosas sucedan. No es algo al azar, ¿no? Así que voy a empezar el tema, ¿no? ¿Saben qué, hermanos? La ley de Dios no tendría sentido si no existieran personas. La ley de Dios es una interacción que hay entre personas. Por ejemplo, ¿de qué valdría el mandamiento que dice no cometerás adulterio si no hay alguien con quien adulterar? ¿De qué valdría el pensamiento que dice no matarás si no hay nadie a quien matar? ¿De qué valdría el mandamiento que dice no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo si no hubiere un prójimo del cual hablar mal? ¿No? ¿De qué valdría tener el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre si no hubieran unos padres a quienes deshonrar? ¿De qué valdría el mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos si no hubiera un Dios delante del cual tener otros dioses? Es decir, hermanos, la ley describe interrelaciones perfectas en una sociedad perfecta. ¿Saben qué, hermanos? Si se guardara la ley de Dios, este mundo sería maravilloso. Si se hubiera guardado la ley de Dios desde el inicio, hermanos, este mundo hubiera sido un paraíso. La ley, hermanos, describe una interrelación con otras personas, pero de manera perfecta. La sociedad que hubiese obedecido la ley de Dios sería una sociedad perfecta.
¿Se imaginan, hermanos? Ustedes, por ejemplo, cuando salimos de casa, no tendríamos temor de que nadie nos asalte, de que nadie nos agarre con un arma y nos saque lo que tenemos. ¿Se imaginan? Imaginen, hermanos, un lugar donde las esposas se sentirían seguras. Un lugar donde nadie, más bien donde todos hablarían bien de todos. Qué hermoso sería, ¿no? Sería un paraíso, hermano. Estaríamos seguros. Si yo les preguntara, hermanos, ¿qué es el pecado? Ahora sí los voy a invitar a abrir sus Biblias. Y por favor tengan cuidado porque yo puedo leer mal, ¿sí? Empiezo a usar lentes, no me gusta usar lentes. Puedo leer mal, me tienen que corregir, ¿sí? Si yo les preguntara, ¿qué es el pecado? Vamos a leer una cita en la Biblia, el que todos conocemos, 1 Juan 3:4. ¿Alguien lo puede encontrar? Y en voz alta lo puede leer. ¿Alguien lo tiene? 1 Juan 3:4. Ya lo tengo acá. Hermano, por favor. Usted. El pecado es infracción de la ley. Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿qué es la ley? Seguro que ustedes me responderían, me dirían, la ley es lo que está escrito en Éxodo 28, los 10 mandamientos. ¿Sí o no? ¿No? ¿Saben qué, hermanos? La ley es más que 10 mandamientos escritos. Transgresión de la ley es más que transgredir 10 reglamentos escritos en tablas de piedra. Vamos a ilustrar un poco lo que estoy diciendo. ¿Cuántos de ustedes entienden de fotografía? ¿Cuántos son fotógrafos? ¿Cuántos alguna vez tomaron fotos? Acá el hermano, allá atrás. ¿Nunca les ha pasado cuando tenían una montaña, árboles y un lago totalmente quieto? No había viento que hacía mover las hojas. Tomaron una foto y cuando las fueron a revelar, cuando revelaron, no sabían cuál era el derecho y cuál era el revés. Porque el reflejo de la montaña y el árbol era tan perfecto que no se podía distinguir cuál era lo que era arriba y cuál era lo que era abajo, ¿no? Hermanos, quiero que ustedes imaginen de esta forma. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Es decir, la ley de Dios escrita define el carácter perfecto escrito. ¿Sabían eso, hermanos? Comentario bíblico adventista, Ellen White, en el tomo 5, en la página 1105. Ella escribe en una cita algo muy interesante. Ella dice: lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. El Padre piensa y Cristo habla. Cristo es la palabra de Dios, es la manifestación del Padre. Dios envió a su Hijo al mundo, su divinidad revestida de humanidad, para que el hombre pudiera soportar la gloria del Padre, porque si no, la gloria del Padre le hubiera destruido. Jesús dio a conocer en su vida sus palabras, su carácter al Padre. La divinidad fulguró a través de la humanidad como una luz subyugadora y suavizadora. Ahora escuchen esta parte, hermanos. Él era, paréntesis, Él era, Jesús, la encarnación de la ley de Dios, la cual es la representación exacta de su carácter.
Ahora quiero que ustedes imaginen, hermanos. Acá está Jesús en persona. Y la ley es Jesús en forma escrita. ¿Están entendiendo, hermanos? Jesús está acá en persona y la ley es Jesús, pero en forma escrita. Hermanos, Jesús es la ley corporalmente, es la ley en vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 40, 7, 8. Miren lo que dice, hermanos. Acá el Señor está hablando de una profecía mesiánica. Aquí está hablando Jesús proféticamente. Dice así: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio, ¿de dónde? De mi corazón. Jesús es la ley en carne humana. Jesús le dio cuerpo a la ley. Demostró en forma vivida los principios de la ley. Ahora vuelvo a la pregunta. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley, pero es más que una transgresión de reglamentos. Si la ley es un reflejo de Jesús, entonces pecado, ¿contra quién es? A ver, díganlo, hermanos, sin miedo. Si Jesús es la ley, cuando pecamos, ¿contra quién pecamos? Contra Jesús. El pecado, hermanos, no es contra una lista de reglamentos. El pecado es personal. Es contra alguien que es la ley en carne viva. La ley, diríamos así, la ley es una persona viva y es Jesús. Es por eso, hermanos, que en la Biblia, cuando ustedes leen las historias, siempre el pecado es contra alguien, es contra Dios. Vamos a buscar Génesis 39, 9. Esta historia muy conocida. Y por favor estén atentos, puedo leer mal yo, ¿sí? Génesis 39, 9. ¿Se acuerdan la esposa José y la esposa de Potifar? Miren lo que dice Génesis 39, 9, hermanos. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y quebrantaría el octavo mandamiento? ¿Dice así? ¿Qué dice ahí, hermano? Pecaría contra Dios. José sabía muy bien que el pecado era contra alguien, no contra una lista de reglamentos. Vamos a ver otro, Éxodos 10, 16. Atentos, hermanos, puedo leer mal. ¿Se acuerdan acá? Había caído la plaga de langostas. Entonces el faraón, miren, el faraón, hermanos, era un hombre que no creía en Dios, era un ateo. Tenía otros dioses, pero miren lo que él dice. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Faraón es un hombre que no cree en Dios, no va a la iglesia, no lee la Biblia, no le interesan las cosas de Dios. Él sabía que el pecado era contra alguien, contra Dios. Ahora, hermanos, les hago una pregunta. Cuando nosotros como seres humanos llegamos a quebrantar una ley o muchas leyes, la ley se pone a llorar y dice: ¡ay, no, me quebrantaron! ¿Dice así la ley? O si no, ahora sí estoy ofendido porque me quebrantaron. ¿Dice así la ley, hermano?
¿Saben qué, hermanos? Esto tenemos que entender. La ley escrita, hermanos, no siente, no puede ser ofendida, ni se entristece, ni llora, ni derrama lágrimas. Pero aquel que es la ley en cuerpo, sí. El pecado es interpersonal, no contra una lista de reglamentos. El pecado es contra una persona, es romper una relación personal con aquella persona que es la ley en carne humana. Busquemos Éxodos 32, 33, ahí mismo. Acá vemos a Moisés lo que había acontecido antes, ¿no? Moisés le dice a Jehová, Señor, si tú vas a destruir a este pueblo, bórrame a mí mi nombre del libro que tú has escrito. ¿Saben qué le dice el Señor acá? El versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés, atentos hermanos, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. No dice al que pecare contra los mandamientos, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El pecado es contra una persona. Pecado es transgresión de la ley. Esos reglamentos, hermanos, existen para definir nuestra relación con una persona. Porque si no hubiera personas, hermanos, la ley no tendría sentido, ¿no? Vamos a buscar otro, Josué 7:20. Miren lo que dice acá. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el sexto mandamiento. ¿Dice así? ¿Qué dice? A ver. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Acán pecó? Sí. ¿Acán robó? Sí. ¿Pero contra quién pecó? Contra Jesús, contra Dios. Otra historia, hermanos. David y Betsabé. ¿Se acuerdan de David y Betsabé? Esa historia triste. Cuando David se da cuenta de lo que hizo, ¿no? Él no dice, ay, perdón, séptimo mandamiento y octavo mandamiento, lamento mucho haberlos quebrantado. Dice así. Hermanos, ¿saben qué? Cuando David se da cuenta realmente, y está escrito en el Salmo 51:7, a ver, lo vamos a buscar. ¿Saben lo que dice el rey David? ¿Saben lo que dice? Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando una persona sabe que pecar es contra alguien, contra una persona, le nacen estas bellas palabras de arrepentimiento. El Nuevo Testamento tiene otra historia parecida. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo mayor estaba perdido en casa, ¿no? El hijo mayor estaba perdido en casa. El hijo menor se fue. ¿Qué mandamiento no quebrantó el hijo menor? Cuando se da cuenta a dónde había llegado, decide volver a su padre. Y cuando él vuelve, el padre lo estaba esperando. Corre a sus brazos, se abraza a él y le dice, Padre, he pecado contra el quinto mandamiento. ¿Le dice así? ¿Qué le dice? ¿Alguien se acuerda? Exactamente, he pecado contra Dios. También él sabía que pecar, romper una de las normas de Dios,
los reglamentos era pecar contra el que era los reglamentos en forma vívida, en cuerpo. Ahora, hermanos, muchas iglesias enseñan que la ley fue clavada en la cruz. Lo que no se dan cuenta ellos, que cuando clavan la ley de Dios en la cruz, ¿a quién están clavando? A Jesús, ¿no? Hermanos, Jesús es el original. La ley de Dios es la copia. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Cuántos están entendiendo? A ver, quiero ver las manos. Ahora pregunto al revés, ¿cuántos no están entendiendo? Ah, muy bien, me alegra, hermano. Me deja a mí tranquilo. Vamos a ver otra cita de la hermana Elena Harmon de White. Ella hablando acerca de la destrucción de Jerusalén allá por el año 70. Ella escribe así: el gran pecado de los judíos consistía en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo entero de hoy consistiría en que rechazarían la ley. Como iglesia adventista, hermanos, nosotros debemos estar proclamando el triple mensaje angélico. No hay otro mensaje que la iglesia debería estar proclamando, sino el que Cristo está por volver a este mundo, a salvar a los que se han preparado para recibirlo. Porque, hermanos, si predicamos otras cosas, habría que cerrar la iglesia, porque también los pentecostales, los bautistas predican esas cosas. El triple mensaje angélico, hermano. El gran pecado del mundo de hoy entero consistiría en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno. Pero ¿saben qué, hermanos? Rechazar la ley de Dios es lo mismo que rechazar a Jesús, porque Jesús es el reflejo, la ley es el reflejo de Jesús. La ley es Jesús en forma vívida. ¿Entienden? ¿Saben qué, hermanos? El pecado del pueblo judío es el mismo pecado del mundo de hoy. Quiere decir que el pecado rompe relaciones con nuestros semejantes. El pecado es contra Dios. Si no, miren lo que dice Isaías 59:2. Vamos a buscarlo, a ver, Isaías 59:2. Miren lo que dice. ¿Lo tienen? Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que hace el pecado, ¿no? Hay una historia que dos muchachas adolescentes le contaron a un pastor. Le dijeron: pastor, tenemos que contarle algo. Mire, acá nosotros tenemos un pecadillo que cada vez que intentamos dejar ese pecadillo, no podemos, porque de momentos intentamos dejar y de pronto volvemos a hacerlo. Intentamos dejar y de pronto volvemos a hacerlo. ¿Quién nos puede aconsejar? El pastor los miró a las dos muchachas y les dijo así: yo les voy a decir qué pueden hacer. Cuando ustedes estén por cometer ese pecado, agarren un martillo y unos clavos. Cuando estén por cometer ese pecado, agarren y claven ahí con el martillo un clavo en la mano de su mamá. No, pastor, ¿cómo? Por favor, dice. Pero ustedes estarían dispuestos a dejar de hacer ese pecado antes de clavarle la mano a la mamá. Sí, claro, pastor, dice. Bueno, porque cada vez que ustedes cometen ese pecado, están clavándole las manos a Jesús.
¿Saben qué, hermanos? Cuando uno va entendiendo esto, hermanos, ya el pecado va cobrando otra dimensión. Cuando uno se da cuenta, cualquier pecado que cometemos no es contra una lista de reglamentos, es contra Dios. Ya cobra otra forma, hermano. Por ejemplo, la ley ya no es escrita, ¿no? Cuando entendemos esto, hermanos, ya la ley se empieza a volver en nosotros espiritual. Voy a tomar un ejemplo así al azar, el ejemplo del adulterio, hermano. El adulterio, hermanos, hiere gente, tanto de él o de ella. El adulterio hiere a los hijos, hiere a los hermanos de la iglesia, hiere a Dios el adulterio, hermano. ¿Qué podríamos decir? Es lo mismo cuando exponemos nuestra mente a cosas que no son para nosotros un bien. Ejemplo, el baile, el cine, y podemos mencionar muchos otros, hermanos. Un ejemplo, ¿qué es lo que uno ve en el cine de hoy? ¿Qué es lo que ve uno en el cine de hoy? Violencia, sexo ilícito, espiritismo. ¿Se imaginan a Jesús sentado a su lado? Imposible, ¿verdad? No puede estar Jesús. Y si estás en esos lugares, ten por seguro que Jesús no te está acompañando. No porque Él no quiera, sino porque estás en el territorio del enemigo. ¿Saben por qué la mayoría de las personas rechaza el sábado? Porque ellos ven al sábado como un reglamento escrito en tablas de piedra. En cambio, para Jesús, el sábado era un día para beneficiar a otros. ¿Saben qué, hermanos? En Zacarías 12:10, ¿se acuerdan lo que está escrito, no? Vamos a buscarlo, a ver, Zacarías 12:10. Antes de Miqueas. ¿Alguien lo tiene por ahí? Zacarías 12:10. ¿Saben lo que dice acá, hermanos? Miren lo que dice acá, hermano, en Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía, hermanos, el Señor había hablado a través de sus profetas. Todos los que clavaron a Jesús en la cruz lo van a contemplar, pero para ver la vergüenza del error que habían cometido, ¿no? ¿Sabe qué, hermanos? El Señor quiere que nosotros asimilemos la ley de Dios en nuestra vida y que la vida nuestra sea un desenvolvimiento como la ley fue en la vida de Jesús. Así como Jesús fue la ley en carne viva, de esa misma forma. Ese es el deseo del Señor para nosotros, que nuestra vida sea un desenvolvimiento de su ley, de Jesús, que es la vida. Ezequiel 36, 26 al 27. Ezequiel 36. Ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de aquí tienen un corazón duro? Solo 3. Todos los demás los tienen suaves. ¿Saben qué, hermanos?
A ver, vamos a leer Ezequiel 36, 26 al 27. Dice así, hermanos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso pregunté, ¿cuántos tienen un corazón duro? Duro, esa persona dura que no se conmueve con nada. El mundo, hermanos, se nos está yendo en picada. El Titanic ya chocó con el hielo. Ahora queda un breve tiempo para que los hombres puedan agarrar y ponerse el salvavidas. ¿No ven así a nuestro mundo, hermanos? Y el pueblo de Dios no es la excepción. ¿No ven lo mismo en el pueblo de Dios, esas mismas actitudes de un corazón duro? Por eso el Señor dice, quiero sacarte ese corazón de piedra y ponerte un corazón de carne. A veces habían hecho una pregunta algunos, ¿cómo puedo tener un matrimonio feliz? ¿Cuántos de acá son parejas de jóvenes casados? ¿Puedo ver? Allá uno, allá otro, allá otro. Parejas de jóvenes casados. Habían hecho una pregunta ellos, ¿cómo puedo tener un matrimonio feliz? Hay un consejo que es sencillo, hermano, para tener un matrimonio feliz. Presten atención, si quieren anótenlo, tanto esposos y esposas. ¿Saben qué? Si el esposo solamente dijera a su esposa, le mirara con esos ojos enamorados, querida, yo te voy a amar todos los días, siempre, sin esperar nada a cambio. Y ella también le dijera, querido, yo te voy a amar con todo mi amor, sin esperar nada a cambio. Esa es la solución, hermanos, para ser una pareja feliz, para tener una pareja feliz. Porque ¿saben por qué, hermanos, empiezan los problemas? El esposo audita con el dinero de la esposa del esposo. El esposo dice, ¿cómo es que no me dedicas mucho tiempo? ¿Cómo es que no me cocinaste la comida? ¿Cómo es que no me dedicas a mí el tiempo que necesito? ¿Saben qué, hermanos? Si el Señor no saca ese corazón duro de piedra y pone un corazón de carne, los síntomas van a volver dentro de un breve tiempo. ¿Saben qué, hermanos? Jesús es el cardiólogo. Jesús no pone marcapaso. Jesús no hace bypass. Él es especialista en una sola cosa, hermanos. ¿Saben cuál? Trasplante. Él es especialista en eso. Solamente trasplante, hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Vamos a buscar Jeremías 31, 31 y 33 y 34. Jeremías 31, 33 y 34. ¿Cómo el Señor puede hacer en nuestro corazón ese trasplante? ¿Saben qué, hermanos? Acá está la respuesta. Jeremías nos da la respuesta. Dice así, hermanos. Jeremías 31, 31, 33 y 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El 34. Y no enseñará más a ninguno
mas ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Saben qué, hermanos? Muchos cristianos han aprendido mal. Ustedes hablan con otros cristianos, les van a decir, no, el primer pacto fue la ley en tablas de piedra, ahora Jesús lo clavó en la cruz, ahora ya vivimos por gracia. No, la Biblia no enseña eso, hermano. El antiguo pacto, la ley escrita en tablas de piedra. El nuevo pacto, la ley escrita en tu mente y en tu corazón. Amén, hermanos. Dios quiere escribir, hermanos, su ley en nuestro corazón. Pero eso, hermanos, no pasa de noche a la mañana. Hoy mismo, hermanos, hoy mismo pueden salir de acá con un corazón nuevo. ¿Cuántos quisieran tener un corazón nuevo? A ver, ¿cuántos quisieran tener? Solo pocos. Los que no levantaron son los que más lo necesitan. ¿Sabe qué, hermanos? Hoy mismo el Señor te puede dar un corazón nuevo. Hoy mismo al salir de acá. Pero el escribir su ley en tu corazón es un proceso de la vida. Qué lamentable. Es un proceso de la vida, hermano. Salmos 119, 9 al 11. ¿Saben qué, hermanos? ¿Cómo el Señor Jesús puede escribir su ley en nuestro corazón? Miren lo que dice Salmos 119, 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué belleza, hermano. En mi corazón he guardado tus dichos. Esa es la única forma de que tiene el Señor. Cuando nos hace el trasplante de corazón, nos pone un corazón nuevo. Ahora tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Hay dos naturalezas en el ser humano. La naturaleza carnal, la Biblia lo llama la naturaleza carnal, y la naturaleza espiritual. Si yo les preguntara cómo se alimenta la naturaleza carnal, ¿qué me dirían? Muy bien, comiendo. Está bien, porque la carne es físico. ¿Cómo también se alimenta la naturaleza carnal? ¿Saben qué, hermanos? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos. Por nuestros sentidos, hermanos. La naturaleza carnal se alimenta por lo que tú haces a diario, a la mañana cuando te levantas. La música que escuchas, las revistas que lees, las películas que ves. Eso alimenta la naturaleza carnal. Ahora yo no quiero preguntarte, porque antes me pregunto a mí, ¿alimento mucho yo la naturaleza carnal en mi vida? La naturaleza espiritual tiene un solo alimento, hermanos. La naturaleza espiritual tiene un solo alimento. ¿Y saben cuál es? La palabra de Dios. El Señor quiere que matemos de hambre a la naturaleza carnal y que alimentemos más a la naturaleza espiritual. Vamos a buscar el último texto.
2 Corintios 3:18. ¿Saben qué, hermanos? Esta es la forma que el Señor hoy les ha preparado para ustedes. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Saben qué, hermanos? Tu crecimiento espiritual, tu vida espiritual, va a depender de a cuál de las dos naturalezas alimentas. Debemos pasar por lo menos 1 hora diaria, hermanos, contemplando la gloria del Señor. ¿Saben por qué? Los chicos se dan cuenta. Cuando ustedes ven a dos amigos, que por tiempo son amigos, ¿notan que en algunas cosas él se parece ya al otro? ¿Notan eso? O cuando dos personas son amigos ya por bastante tiempo, muchas cosas de él se parecen a él y de él también. Porque hay una ley natural, hermano. Se te pega lo que tú a diario tienes en relación. El Señor quiere que nosotros contemplemos 1 hora a Él en su palabra y se nos va a pegar a nosotros el Señor Jesús. Cosas de Él se nos va a ir pegando. ¿No es mejor método, hermanos? Si contemplamos solamente 1 horita diario a nuestro Señor Jesús, muchas cosas de Él se nos van a ir pegando a nosotros. Y amén, que eso es lo que necesitamos, ¿no? Hermanos, la vida cristiana es una vida de perseverancia, de estudio bíblico, de oración y de testimonio. Ese es mi deseo y oración para la iglesia de Morón en este sábado hermoso. Amén.